Buenos días. Muy bien, en este domingo, un día más que el Señor nos da la oportunidad de venir a este lugar. Cuando lo decíamos antiguamente, parecía que estábamos repitiendo como palabras, ¿no? O sea, oh, mira, una nueva oportunidad para alabar al Señor juntos. Hay bendiciones que son en la congregación y hay bendiciones que son personales y junto con el Señor. Y en esa mañana, pues quiero recordar que hay algo donde el Señor nos llama desde el comienzo de la creación hasta el día de hoy. Cuando el pueblo de Israel tenía problemas, clamaba a Dios, lloraba a Dios y Dios le respondía. Luego el pueblo se volvía a olvidar de Dios, porque la ingratitud es una característica del ser humano que tiene que ver con el egoísmo. Sí, yo, mí, a mí. Y Dios siempre ha levantado profetas. Dice la Biblia que Dios levantó a Samuel, Dios levantó a Moisés. Dios siempre busca un hombre o una mujer, a Débora, para que tenga comunión con Él y dirija al pueblo. Y Dios lo hizo por mucho tiempo con su pueblo Israel. Y es verdad que tú dices, hace tantos años pasó eso, pero la historia sigue siendo la misma. El ser humano es el mismo y por eso Dios nos permite y nos da la capacidad de entender que la forma de vivir en la tierra y caminar con el Señor es la misma de nuestros antiguos. Y Dios siempre ungía a esa persona, le hacía un llamado, pero la razón que tenía era por amarnos a nosotros. Porque Dios nos ama y Dios nos sigue amando. Ahora, ¿cómo se mantiene el llamado que Dios nos da? La única forma de mantener el llamado que Dios nos ha hecho es permanecer orando. Orando es una intención interna que debe ser puesta en práctica. No es que yo me levanto y digo, tengo ganas de orar. No, yo tengo que tomar la decisión de orar diariamente. Porque Dios nos da una parte, pero nos ha hecho libres para que nosotros hagamos la otra parte. Y quiero invitaros a que vayamos a Éxodo 24. Y Éxodo nos cuenta cómo Dios llamó a Moisés y le invitó a que subiera al Sinaí. Cuando Dios le invita a subir, es porque Dios le está diciendo, tú tienes que ponerte. Es importante coger un sitio, porque yo he orado de todas las maneras. Yo he orado en la cama, me encanta porque después de 10 minutos me quedo dormida. Yo he orado en el sofá y yo me acomodo de una manera tan especial que yo me quedo dormida. Yo cuando oro de rodillas, sé dormir de rodillas. Me pongo así y me quedo perfectamente de rodillas. Pero yo le he dicho, Espíritu Santo, despéjame para poder orar. Y cuando el Espíritu Santo me despeja a las 3:30 de la mañana, yo le digo, pero ¿qué te pasa? Es muy pronto para yo despertarme. Entonces me arrepiento y digo, voy a subir. Pero si pudiera dormir media horita más, porque la Biblia dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Ahora, lo que más me gusta de Dios es que ese llamado se lo hizo Moisés, se lo hizo a Samuel. Ese llamado de la oración nos los hace a cada uno. Porque la Biblia dice que Jesús vino a la tierra y marchó y nos dejó el Espíritu Santo. Y nos ha hecho a todos sacerdotes y a todos nos ha llamado a orar. En Éxodo 24, del 1 al 4, dice que dijo Jehová a Moisés, sube
ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Mejor lo voy a leer aquí. Suba el pueblo con él. Pero dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y dice la Biblia que le dio las tablas de la ley. En Éxodo 24:7 dice que el pueblo dijo, haremos todas las cosas. Ahora, Dios no llamó solo a Moisés. A Moisés lo llamó a tener más intimidad, porque dijo, Moisés y Aarón, Nadab y Abiú. Subieron Moisés, el hermano encargado, luego Aarón. ¿Os acordáis que Aarón y María eran los que estaban ayudando a Moisés? Y Nadab y Abiú eran sus hijos, y dice, y 70 más. Dios siempre quiere trabajar con una persona, y después de esa persona quiere trabajar con 2 más, con 3 más, y luego con un grupo determinado. Ahora bien, Dios le llama y le dice, Moisés, en el 24:12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ese llamado que Dios le hizo a Moisés, se lo hace para entregarle, pero Dios le dice, debes esperarme allí. Cuando Dios nos llama a orar, dice la Biblia que Él nos pide que aprendamos a esperar, porque nos hemos vuelto tan rápidos en todo, nos hemos llenado de tanta actividad. Mira, yo he estado 57 días sin salir de mi casa, porque por primera vez ha sido un privilegio echar la basura. Sí, yo siempre estaba la basura, y ahora durante esta cuarentena todos querían echar la basura. Hoy echo yo la basura, entonces iba y tal. Al final de los 40 días yo cogía la basura, iba al basurero, venía a 200 metros, volvía a 200 metros y hacía 3 kilómetros. ¿Por qué? Dirían, la señora de la bolsa amarilla. Porque yo quería caminar y parecía que todo el que te veía en la calle te miraba raro. Ahora bien, es importante aprender a esperar. ¿Por qué? Porque en la espera Dios habla. Y cuando nosotros no aprendemos a esperar, cometemos muchos errores. Muchos errores. Ahora, Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros aprendamos. Y muchas veces la gente viene a nosotros y nos dice, ¿qué hago? Y nosotros tenemos que decir, yo qué sé. Vamos a preguntarle al Señor. Y es importante aprender Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cuál es tu tiempo? Señor, ¿cómo lo hacemos? Porque desde el comienzo de la creación, yo me imagino que Dios le ha dicho a Adán, haz esto. Después Dios le ha dicho, espera en esto. Dios siempre te va dando directrices despacito para que nosotros dependamos de Él. Ahora, cuando nos llenamos de actividad, cuando nos estamos llenando constantemente de actividad y queremos hacer para la gloria de Dios, nos olvidamos el aprender a escuchar la voz de Dios. No podemos abandonar nuestro tiempo con Dios, porque Jesús vino a la tierra y dice la Biblia que se levantaba aún siendo oscuro y oraba.
Dice la Biblia que Moisés se subía al monte y estaba 40 días y 40 noches. Ahora, en el Nuevo Testamento Jesús les enseñó a esperar en Él. Les enseñaba, se iba al Getsemaní y oraba. Ahora, muchas veces oramos taca, 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 y luego ya nos levantamos. Es como cuando hablas con alguien y te habla de su vida, de su familia, de sus hijos, y te habla, y tú dices, no te oye nada de lo que estás diciendo. Mira, y yo continuamente le digo a la gente, dedícate a los de afuera, no a los de adentro. Porque cuando tú te dedicas solo a ti, tú dejas de oír. Me acuerdo cuando iba con Cris una vez en el coche y había un contenedor y ella iba para atrás. Hace años. Cris, hay un container allí a la derecha. Y ella, Cris, hay un container. ¡Tras! Se metió en el container. Y me dice, ¿por qué no me lo has dicho? Porque estamos acostumbrados a que nos hablen fuerte. Y nosotras las madres sabemos de esto. Que ya esa casa se vuelve una casa de gritos, porque sabemos que si no hay un grito no te hacen caso. Y eso nos pasa en la vida cristiana, que la Biblia nos habla del pecado, la Biblia nos habla de los pecados ocultos, que son los que nos hacen estrellarnos. Pero no pasa nada que a mí no me va a pasar. Y nosotros podemos entender que las ocupaciones nos despistan y dejamos de escuchar la voz de Dios. Yo abro la Biblia y digo al Señor, dime algo. A mí me gusta que Dios me hable, me gusta tener palabra fresca, me gusta, y entonces me preguntan, ¿tú qué crees? Digo, no sé, si el Señor no me ha dicho, no sé. Y a veces el Señor solo me dice, estaba leyendo estos días, Señor, necesito una palabra, y dice que en Juan el Bautista le dijo, Zacarías le dijo, ¿en qué conoceré que es verdad lo que el ángel me está diciendo? Porque el ángel le había dicho que con los años que tenía, como miles, tenía como 70 años, iba a tener un hijo. Y dijo, por cuanto no creíste, te has quedado mudo. Porque la incredulidad es un instinto interno, pero tiene que ver la incredulidad con el orgullo. Porque si Dios te dice que Él ha oído mi oración, le dice al ángel, he oído tu oración. Entonces, Dios oye, pero nosotros estamos, Señor, Dios oye. Cuando no aprendemos a que Dios nos hable, Dios nos empieza a hablar a través de su palabra. Y después, a veces nos habla al oído, y después nos habla por impresiones. Pero muchas veces la gente piensa que Dios le habla más por impresiones que al oído. O a veces pensamos que nos habla más al oído que en su palabra. La palabra, entonces yo leí ese día, Juan le dice el ángel a Zacarías, cuando su mujer Elizabeth iba a tener un hijo, he oído tu oración. Entonces yo me quedé con esa palabra y me puse a orar y le dije al Señor, gracias porque estás oyendo mi oración. Pero es importante entender que en la Biblia el Señor quiere que oremos y que esperemos en Él. En Éxodo 31, 18, y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios le dijo, sube Moisés, pero no le dijo, vas a bajar en 7 días. Ahora ve, ¿qué pasa con el pueblo? En Éxodo 32, del 1 al 5, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aarón estaba en la mitad del monte. Aarón era de los encargados y le dijeron, levántate el pueblo, haznos dioses que vayan delante de nosotros. El pueblo tenía idolatría y no se había quitado la idolatría del corazón. ¿Qué es idolatría? Seguro que alguno tiene una virgencita que le dio la abuelita, seguro que alguno todavía guarda aquel billetito para que le dé buena suerte. Pero cuando llevamos muchos años en el Señor, pensamos que no tenemos idolatría. Y a veces la idolatría es mi marido, o mi esposa, o mi trabajo, lo que yo pongo por encima de Dios. Mira, ahora con lo de la pandemia, en Londres han dicho que no pueden cantar en las iglesias.
Entonces, Quique hablaba sobre el temor. Cuando yo tengo más temor al hombre que a Dios, entonces yo digo, si la iglesia ha llegado a este momento para no alabar, la iglesia perdió su papel. Entonces dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón había subido con Moisés. Dice la Biblia, sube Aarón y Moisés suba Moisés y Aarón se quedó en la mitad. Y dice en el versículo 2, Éxodo 32, 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Aarón era sacerdote. Cuando Dios llama a Moisés, solo Moisés sube porque Dios conocía el corazón de Aarón y le dijo, no subas del todo, porque Dios amaba a Aarón, porque Dios lo había llamado. Pero en el corazón de Aarón había una característica, que era tibio. Era tibio. ¿Por qué? Porque en cuanto el pueblo le dijo, este Moisés, ahora cuando el pueblo le dice, este pastor, el pueblo es rebelde. Y Dios no pasa por alto la rebeldía. Y dice, este Moisés que nos sacó de Egipto. ¿Y qué hizo Aarón? Aarón tenía envidia de su hermano, porque Aarón no era el encargado, era Moisés. Y como él era tibio, el mundo, pero en su corazón había envidia contra su hermano, porque en vez de decir, yo no soy el número 1, voy a ver qué pasa con Moisés. Y si Moisés no baja, no bajó. Y yo qué sé. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo era rebelde, pero la Biblia dice que también había llamado a Nadab y Abiud, a los hijos de Aarón. Y la Biblia nos cuenta que los hijos de Abiud fornicaban y adulteraban. Eso era el staff de Moisés. Eso era el equipo pastoral de Moisés. Un rebelde, el pueblo. Aarón, un mediocre. Ay, no sé qué me pasó. Ay, esto me pasó el otro día, pero qué raro, ¿no? Entonces Dios quería sanar el corazón de la persona. Y dice la Biblia que entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Preparan el becerro de oro. Fijaros lo que es la mundanalidad y la tibieza, lo que es ser tibio en la vida. Los había sacado Jehová de la esclavitud de Egipto. Nos sacó el Señor de Egipto, nos perdonó. Y en cuanto hicieron el becerro de oro, en cuanto consiguieron trabajo, se pusieron, empezaron a adorar ese becerro de oro. Y ya no le daban la gloria a Dios, sino que le estaban dando la gloria. Ay, porque este trabajo yo tengo que obedecer a mi jefe, porque es que mi jefe, yo tengo que obedecer a mi marido, porque es que la Biblia dice que me tengo que sujetar. Yo tengo que cuidar a mi esposa y a mis hijos con todos los pecados que tienen, porque es la primera responsabilidad que Dios me ha dado. Y empezamos a admitir adulterio, fornicación, rebeldía en nuestras casas, porque ponemos el mandamiento de cuidar la familia por encima del corazón de Dios, que es la santidad y la limpieza de corazón. El pueblo de Israel era rebelde. Nadab y Abiú, que eran los sacerdotes, eran adúlteros y fornicarios. Y Aarón, que era el segundo, era envidioso y tibio, porque en vez de decirle, estáis en pecado, le dice, este becerro nos sacó de Egipto. Y dice que viendo esto, el versículo 5, Aarón edificó un altar delante del becerro. La adoración era para el becerro, para el ídolo.
y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Encima empezaron a profanar lo santo y empezaron a decir: es que yo soy cristiana, pero yo vivo con mi novio. No, es que yo soy cristiana, pero de vez en cuando caigo. Una cosa es tropezarse, como yo ahora que han puesto allí un altavoz, tropezarse porque voy hablando con el móvil, y otra cosa es vivir en pecado. Cuando vivimos en pecado es porque hay más cosas entrelazadas. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y la Biblia dice que cuando yo profano el nombre del Señor, Él me va a quitar. Ahora, no me va a dejar de amar, me va a quitar. Y en este tiempo donde las circunstancias nos están moviendo del sitio, nosotros tenemos que tomar una decisión en el corazón. Porque, que no dancen. Digo, ¿qué pasa? Que ahora, ¿qué le tuvo que decir el pueblo de Israel a Faraón? Deja que mi pueblo me alabe. Nosotros vamos a salir aquí el 31, estamos buscando un local. Pero si no aparece el local, porque lo estamos buscando, si no aparece, vamos a buscar cómo llevar a la gente. Pero yo estoy contenta, porque yo digo: Señor, necesitamos es gente que pague un precio. Porque qué pereza llegar al cielo con gente que sabe viajar a su país y no te pregunta cómo se va. Sabe ir a todos los sitios de viaje, yo os veo por Instagram, por internet, por todo, a todos los sitios. Y para ir a Nava, ¿cómo vamos? Entonces yo no voy. Pues tú no vengas, a mí qué me importa, este es mi tiempo, en el sano sentido de decir. ¿Por qué? Porque cuando tú le tienes que hacer a tu hijo la cama de 25 años, tú eres un mal padre. Cuando tú tienes que hacerle todo a tus hijos, tú eres un padre sin luces. ¿Por qué? Porque no has podido sacar adelante lo que tú mismo has creado con tu mujer o con tu esposo. Entonces llega un momento donde Dios dice: estoy buscando, porque la Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Será añadido. ¿Cuántos años decíamos? A lo mejor este es el último año que vamos a Israel. La gente me pregunta: ¿vamos a Israel? Yo qué sé. Si es que dicen que abren, pero que ya van a cerrar en septiembre. Dicen que ahora ya no solo, dice que hay muchos contagiados. Dicen tantas cosas que ahora nosotros tenemos que aprender a esperar, por las buenas o por las buenas. Y me preguntan: ¿va a haber campamento? Y yo qué sé. Y va a haber no sé qué, pero dime que tengo que sacar las vacaciones. Yo qué sé. Es el tiempo de esperar en el Señor. Y va a tener que ser desarrollado en nosotros la fe, por la cual tanto el Señor quiere que nosotros vivamos. Aarón sabía que su hermano era el escogido, pero en su corazón había envidia. Porque si él no es el jefe, ¿para qué dice lo que hay que hacer? También podemos ver en Éxodo 32, 23, 24. Dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Cuando tú eres un líder mediocre, tú dejas que el discípulo se caiga. Porque el reclamo fue: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él? Cuando yo no digo la verdad, cuando tú piensas que el discípulo puede seguir con su pecado y tú no se lo dices, cayó sobre Aarón. Porque a veces nosotros empezamos a complacer los demonios de los discípulos, los pecados de los discípulos. Entonces, yo he aprendido al pasar los años que hay un punto donde si el discípulo no quiere, lo tienes que soltar, pero le tienes que decir la verdad. Y la Biblia dice que, y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Emma, entiéndeme, tú conoces al pueblo,
Ay, tú conoces su debilidad, que es inclinado hacia el mal, que tiene un problema de pornografía. Tú lo sabes, porque es que tiene una niñez tan mala, tiene un problema de adulterio, es que tiene un problema de rebeldía, porque, pobrecitos, es el primero y lo complacieron. Ay, pero tú entiendes que es que vengo de una familia, es que nosotros somos colombianos, es que nosotros somos latinos, y a los latinos nos gusta la marcha, y después de la marcha nos gusta un poquito alguito, y tú sabes cómo es la movida, pero tú sabes que nosotros somos españoles, y tú sabes que a los españoles no se nos puede decir todo. Sí. La Biblia dice, hay una cultura que es la del cielo. Hay una cultura que es la del cielo. Por un mes quité las empanadas porque es que mi corazón se estaba estallando. Ay, no hay nada. Había tortillas, curasanes, pero como no había empanadas, no había nada. Yo, quítame las empanadas. Ya. Ay, es que ese pan con tomate y jamón. Ay, digo. ¿Por qué? Porque nos volvemos idólatras de la comida, de la familia, de la comodidad, de las bendiciones, y convertimos las bendiciones en maldiciones, porque es nuestro becerrito de oro. Ay, es que sin arroz no como. Pues no comas. ¿Por qué? Porque nos volvemos idólatras de todo. Y dice, es que el pueblo es inclinado al mal. Él no dice, hombre, es que soy un mediocre. ¿Cómo se me ocurre que Dios me sacó de Egipto y sustituir a Dios por un becerro? La culpa a los demás, es que mi debilidad, es que tengo tanto rechazo, estoy hasta la nariz del rechazo. ¿Por qué? El rechazo es un arma para que la trabajes, no para que te crucifiques en el rechazo. Ay, es que no me dejan servir. Pues ahí están los baños, sirve. El que quiere servir, sirve. Por eso los queridos músicos piden cardíacos, porque como tienen un don y que especial, siempre les recuerdo que Satanás era el director de la alabanza en el cielo. Para que se bajen. Porque enseguida las bendiciones, los dones, lo que Dios me regala a mí, lo uso para engrandecerme y no para glorificar a Dios. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, el culpable era Moisés. Dios le había dicho a Moisés, quédate aquí y espera. Y ahora el culpable era Moisés. Es Enrique, que se le ocurre el redil. Me acuerdo cuando hicimos el redil, que vino la policía para ver la fosa que estábamos haciendo, la piscina, porque nos íbamos a suicidar allí. Pues sí. Después, cuando nos fuimos a Nava, el Señor nos dijo hace 11 años, la tierra es buena y la gente es mala. Entonces, pero será salada por vosotros. Esa fue la palabra que el Señor nos dio, Segunda de Reyes. Y dijimos, pues vamos a meter aquí el dinero. Y cuando llevábamos como el arca de Noé, 4 años metiéndole dinero, 5 años metiéndole dinero, no sabíamos que esa finca estaba preparada para esto. Claro, si tú empiezas a obedecer a Dios, el pueblo dice, este está loco. Porque esa finca ahora vale más de 1,5 millones. Pero Dios había dicho. Dios había dicho. Y me encanta cuando Dios habla. Pero cuando Dios no habla, pues no habla, porque hay que esperar. Y ahora todos están atormentándome. ¿Qué hacemos con el local? ¿Te ha dicho algo Dios? Digo, no. Y la gente, y yo por dentro, la gente que haga lo que quiera. Entonces yo les digo, y la gente, pues que espere. Cuando empieza la pandemia me dice Quique, mamá, tú eres nuestra Débora, ¿cuántos días son? Digo, me huele que 40 días. No, han dicho que 15, ¿cómo 40? Y cuando llegué los 15 y volvieron a los 15, me dice, van a ser 40. Digo, o más. Más no puede ser. Y yo asustada, porque es que si hay alguien que padece de temores soy yo. Yo soy una mujer valiente, porque me da miedo todo. Todo. Pero oro y oro y oro. Yo voy a entrar a mi casa sola y empiezo, se enciende una luz. Pero yo batalla con el temor. Yo soy hija de posguerra. Mi padre vivió la posguerra. Y yo no comía aguacate y me decía, uy, si hubieses tenido un aguacate. Y yo, así. ¿Por qué? Porque siempre era, uy, si hubieses vivido lo que yo viví, la persecución, te levantaría. Y yo me levantaba por la persecución. Porque me crió así. Mi padre hizo una casa y nos contaba que éramos muy pobres. Pues tú le crees a tu padre. Pero cuando pasaban los barcos de las petroleras, nos compraba 4 pares de zapatos, 5 camisas. Yo pensé que eso era ser pobre, porque tú le crees a tu padre. Y construyó una casa y dice, si viene un coche de este lado,
se mantiene la casa con las 3 columnas. Si vienen 2 coches por los 2 lados, la casa se mantiene. Si vienen 3 coches, y digo, joder, macho, eso es una guerra. Dice, él hacía una casa de 2 plantas como si fuese un edificio de 10. Porque él salió de Galicia, lo apedreaban, lo perseguían, vivió muchas situaciones y nos crió hacia nosotros. Entonces, yo compraba un par de zapatos y lo guardaba 2 años. A los 2 años era nuevo, por si acaso había pasado algo en 2 años. Y así me acostumbré a guardar todo. Pero en mi disco duro quedó que era pobre y yo podía comprar, yo era pobre. Cuando llego a la universidad y veo a mis compañeros de 16 años, porque yo estudié muy pronto, creían que iba a ser una potentada, porque estudié, porque yo estudiaba, trabajaba, me iba a la universidad a las 7 de la mañana, limpiaba la casa, era súper ordenada. Yo me he quitado el moño de casada. ¿Por qué? Porque vivía en un sitio donde todo eran temores. Y he tenido que batallar con el temor, muy seriamente. Y en esta pandemia lo he tenido que trabajar más. No porque tenga miedo sino porque creo que de las cosas, cuando empezó la pandemia, que el Señor me habló y fue bajado un ángel para infundir temor en toda la tierra. Lo dije el primer domingo que nos pararon, porque lo entendí a través de Apocalipsis 9 que estaba leyendo. Y dice que cuando Nadab y Abiú venían a adorar, luego salían a adulterar, porque profanaban constantemente lo santo. No valoraron la presencia de Dios, no lucharon con salir de donde les correspondía. Y claro, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Hay gente que las puertas se le van abriendo y hay puertas que la gente se le van cerrando. Dios los amaba, si no, no nos da un llamado. Dios los llamó a ellos porque Dios quería limpiarlos. Y Dios nos llama en este tiempo a que le busquemos. Pero ¿qué becerro hay en mi vida? ¿Qué hay en mi corazón por encima de Dios? ¿En qué son mis oraciones? Cuando una persona le veo que es tan poco generosa, es que tiene un ídolo. Dice, nadie puede servir a Dios y a las riquezas, porque Dios es el dueño de las cosas. Cuando yo no tengo libertad en mi vida, mira, nosotros hemos ayudado a la gente a los campamentos, pues encima de las ayudas nos pedían más rebaja. Y nosotros queremos dar, pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que a veces os hacemos daño. Porque con los diezmos y las ofrendas, nosotros nos ponen un sueldo, mandamos nuestros diezmos, invertimos en el Redil, invertimos en Navalagamella. Nosotros no robamos, sacamos de lo que entra. Y a veces cuando nos estáis apretando, nosotros queremos daros, pero ¿sabéis qué sentimos? Pobrecito, tiene el becerro engordado. Lo tiene. ¿Y qué digo? A veces nosotros empezamos de la nada. ¿Qué es de la nada? Lo que teníamos. Una casa, coches, y todo lo pusimos, lo hipotecamos y hicimos para que otras generaciones estén aquí. Pero a veces los discípulos se convierten en los niños pequeños, ¿sabes? Los hijos pequeños. Ay, para que no grite, dáselo. Ay, para que no moleste, dáselo. Y después, en la vida no sabe defenderse. ¿Y qué pasa con esto? Que dice la Biblia que Dios le va a pedir cuenta ¿a quién? ¿Al pueblo o a Aarón? Le pidió cuenta a Aarón. Y el que es padre sabe lo agotador que es decir, no, levántate, cierra la puerta, apaga la luz, come, recoge. Eso es aburrido, muy aburrido, pero el llamado se puede mantener si tú vives de rodilla delante de Dios o en la forma en que no te duermas. Porque de rodilla es muy fácil, hasta yo sé roncar de rodilla. Hay un pecado que es el pecado que los puritanos, los antiguos, decían que era el pecado sorprendente. La persona tiene lujuria, deseo de los ojos. Como no lo trabaja, ¡pum!, cae en adulterio de la noche a la mañana.
Y una cosa es caer y otra cosa es vivir en el adulterio. Entonces, la gente se arrepiente, pide perdón por el adulterio, pero no lucha con la codicia y la lujuria, el deseo de los ojos. Entonces, yo lo que hago es que entro a internet, porque no sé comprar, y pongo en la bandeja todo lo que me gusta. Y digo, madre mía, qué codicia tengo, 22 cosas. Y me quería comprar 3. Y oro, digo, Señor, yo te pido que sujetes mi corazón cuando voy a comprar. Porque claro, nadie tiene nada hasta que abre el armario. O al que le gustan las pinturas, me voy a comprar un lápiz que no tengo, y abre el cajón y tiene 20. Cada uno tiene sus demonios justos. Porque mi marido le compras una camisa y dice, ¿otra? Pero no le quiero ver el ordenador. Porque a lo mejor el ordenador, el lápiz, lo otro, no voy a hablar de sus pecados, estoy hablando de los míos. Entonces yo digo, tú gastas en lo tuyo y yo en lo mío. Y todos somos iguales. Hay gente que dice, Harvey dice, ay, a mí no me importan los coches. Digo, te importarán otras cosas. Aquí espiritual es 0, porque todos tenemos un corazón que trabajar. Y si tú no le pones nombre a tu debilidad, nunca vas a salir de ese problema. Si yo no le confieso al Señor en oración, Señor, limpia mis ojos, quita la codicia, quita el engaño. Mira, si tú piensas que llegas tarde, como nuestro querido Frank, lo estoy trabajando, lo conozco hace 20 años y nunca llega temprano. Dice que lo está trabajando, eso es mentira. Una persona que lo trabaja, un día llega media hora tarde, llegó 2 horas tarde a la boda. Y ahora llega 10 minutos tarde, sigue llegando igual tarde. ¿Lo ha trabajado? Pues no, el diablo le ha dicho, no tienes la lujuria de hace 20 años, pero te queda un poquito. Recréate en ese poquito. Ay, Dios llamó al pueblo para subir y estar con él. El pecado sorprendente es la lujuria. No te das cuenta cuando caes. ¿Por qué? Porque no lo has trabajado. Yo siempre cuento que a mí me gustan las iglesias, me gusta escuchar predicaciones, pero a mí me encanta irme para atrás. No es que yo fui criada en ese ambiente, con Ignario, con iglesias conservadoras, y a mí me encanta irme a los puritanos, aquellos que eran muy conservadores. Entonces, Dios nos da todas promesas. Dios quiere santificarnos para que sus promesas se cumplan. Primer llamado que tenemos es a orar y a esperar en Dios. Y el segundo llamado que tenemos, que Dios le dijo a Moisés, es Éxodo 24. Le dice al pueblo que el 25 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios le pide a Moisés que salga del campamento y haga un tabernáculo fuera. Tenemos que salir de los sitios de pecado. Tenemos que salir del pecado porque Dios no va a mezclar el pecado con la santidad. No lo va a mezclar. Ahora, si yo lo estoy trabajando, sí. Pero si no lo trabajo, ahora, cuando Dios llamó a Moisés, cuando pasó todo esto, nos vamos al 33, Dios le dijo, el 31, en el versículo 18, y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio y tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón, y fue cuando hicieron el becerro. Y dice la Biblia que el día 6, cuando madrugaron, empezaron a mezclar lo santo y lo profano. Empezaron a decir, son ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó. 17 del 32. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo y que gritaban, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento.
el campamento se llenó de pecado. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Moisés se llenó de tanta ira de ver lo rápido que se le había olvidado al pueblo los favores del Señor. 21. Dijo Moisés a Aarón: ¿qué ha hecho este pueblo? Y entonces dice que 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, porque tenían que reconocer su pecado. Y en el capítulo 33, ahora sí vamos, Dios le dice: vale, yo te voy a perdonar. En el 34 del 32, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, porque Dios no cambia sus promesas. Y le dice: he aquí, mi ángel irá delante de ti. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una promesa? No, porque Dios es bueno, porque Dios está conmigo. Pero ya Dios no va con él, sino que manda un ángel. Y le dice: ¿sabes qué? Vete. Pero vete con un ángel, no vayas conmigo. Porque Moisés le dijo: ¿qué van a decir los enemigos? Que tú dejaste a este pueblo. Y le dice: tranquilo, yo te voy a mandar con un ángel. Y a veces, ¿cuántas veces los cristianos vamos con la misericordia de Dios, con un ángel de Dios? Y Moisés va y le dice, oyendo el pueblo esta mala noticia, en el 33:4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso atavío. 7. Y Moisés, dice, tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. El segundo llamado es salir del pecado. Y dice que fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Dios no va a mezclar lo santo con lo profano. Yo lo puedo mezclar, pero Dios no lo va a hacer. Y Dios muchas veces no responde, no nos da lo que estamos necesitando, porque Dios es santo. Porque cuando Dios los llamó era para santificarlos, no para fastidiarlos. Y en Éxodo 33 dijo, por favor, Señor, en el versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, Moisés estaba limpio, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. La comunión con él, porque Moisés había trabajado todo su corazón. Moisés no había sido perfecto. Acordaros que se había casado con una cusita, tuvo mucha ira y rompió las tablas. Moisés la embarraba de vez en cuando, y David ya no te cuento, pero se arrepentía y se limpiaba y se le notaba, porque la humildad se nota, la sencillez se nota, la soberbia se huele. Fulano es majo, pero no sé lo que le pasa. Sultano es guay, pero tiene algo. Y es correcto, es amable, es prudente, pero ¿os ha pasado o no? Eso se llama orgullo y falta de humildad. Y entonces, Éxodo 33 dice, el 14, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés tenía 3 millones de discípulos y tenía tiempo para buscar a Dios. 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. 16, y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que batallar ahora, en este tiempo. Y algunos van a desistir en el camino por el temor, por la carnalidad, por adulterio, por la fornicación. Pero Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Moisés amaba la presencia del Señor. Tenemos un llamado.
los músicos, tenemos un llamado para buscar a Dios y apartarnos del mal. Y nos tenemos que quitar. El que tiene codicia, póngale nombre. El que tiene rebeldía, póngale el nombre. Si yo no le pongo el nombre a mi pecado, nunca voy a tener victoria. Dice la Biblia que Moisés tomó el tabernáculo en el capítulo 33:7 y lo levantó lejos. No te mezcles y no vivas tapándole el pecado al que vive en tu casa o contigo. Porque el Señor lo que está buscando es que nosotros le busquemos y nos apartemos del mal. Queremos la presencia de Dios y no queremos un ángel. No queremos ser una iglesia donde la gente venga y diga: wow, qué bonita la alabanza, wow, qué bonita la predicación. No, queremos que el Señor vaya con nosotros. Y yo os invito a que toméis la decisión de el que tenga rebeldía, se limpie de la rebeldía. El que tenga adulterio y fornicación, se limpie, porque eran los hijos de Aarón. Ahora, el adulterio y la fornicación van en el corazón, porque existe un adulterio buenísimo, que es la pornografía. Y el que tiene tibieza y el que es neutro, le diga al Señor: yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Señor, y en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra, porque cuando Jesús, tú viniste a la tierra, te empeñaste en sanar los días de reposo, te empeñaste en liberar los días de reposo, quisiste quitar la religiosidad para volver a pedir la santidad. Y es más difícil, Señor, la santidad que la religiosidad, porque la religiosidad era ir al templo, ayunar, cantar, diezmar y ofrendar. Pero la santidad es vivir para ti y cumplir tus promesas en este tiempo. Es un tiempo donde tenemos que aprender a estar limpios delante de ti. Y aprovecha y dile al Señor: Señor, somos rebeldes porque hacemos comentarios y nos quejamos de todo. Perdónanos porque no hemos aprendido a orar. Dios nos llama, pero el llamado se mantiene en oración. Y Dios quiere hablarnos a través de su palabra, a través de audición, a través de intuiciones. Dios no es mezquino. Soy yo el que no quiero aprender. Límpiame, Señor, en esta hora, porque quizás no me has hablado, porque en mi corazón el orgullo está por encima de ti. Y hoy queremos entender que aquellos que confiamos en ti, que creemos en ti, tú no los desamparas por muy difícil que sea la situación, por muy mal que sea el momento. Quizás, Señor, se han acabado los tiempos contigo. Quizás, Señor, nos hemos agotado de estar contigo. Pero hay muchas horas de tele, de internet. Dedicamos mucho tiempo a escuchar muchas cosas, cuando tú nos has dicho que quieres visitar a tu iglesia. Por eso, Señor, recordamos a aquellos. Moisés estuvo contigo, Adán volvió a tener tu presencia. Aquellos 3 que fueron echados al fuego, allí había un cuarto que eras tú. María fue visitada. Muchos hombres de Dios han sido visitados. Y si tú quieres que el Señor cuente contigo, yo te invito a que le digas: me limpio y pago el precio, y salgo del campamento, salgo y me voy al tabernáculo de la santidad y de la limpieza.
Estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. El mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Queremos darte gracias, Señor. Dale gracias al Señor, porque nos está dando una nueva oportunidad de enfrentarnos a esta nueva etapa que no se sostiene si no es con una vida de oración, con limpieza en el corazón y tu presencia con nosotros. Una vez más dile: hay uno más sobre las... Uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo siempre estás. Tú vencerás las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Sobre las aguas que puede el mar abrir. No más sobre las aguas Que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Y te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Y hoy me siento en esa misericordia para recibir de ti
sanidad, liberación y el perdón de mis pecados. En tu nombre, Jesús. Amén.